Soy Daniel Ortiz y estamos escuchando Espiritualidad en Familia por Magnitud Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Espiritualidad en Familia. Estamos arrancando el día de hoy, 12 de marzo, en este programa que vamos a dedicar al miedo. Este programa lleva por título Al otro lado del miedo. Y bueno, es un tema que es mucho más común de lo que nosotros pudiéramos pensar. Porque hablamos de miedo y pues nos podemos referir a situaciones que puedan ocurrir en películas o tal vez lejanas a nosotros, pero hay infinidad de tipos de miedo. Cada uno de nosotros, a través de nuestra historia de vida, va eh, experimentando ciertos miedos derivados de situaciones que no se han podido sanar, situaciones que no se han podido trascender. Entonces es más común de lo que pudiéramos pensar y hay miedos que muchas veces no tienen una explicación lógica, no tienen una lógica precisamente del por qué. No podemos a simple vista, a un análisis, desde un análisis superficial, saber el origen de dicho miedo. ¿Por qué? Porque puede venir de muy atrás, de mucho tiempo atrás en nuestra vida e incluso en otras vidas. Entonces, el miedo es un tema vastísimo para el cual podríamos estar hablando durante horas. Les puedo compartir que muchos de los casos que veo en terapia, de situaciones en las cuales uno se encuentra bloqueado, tienen que ver con miedos. Tienen que ver precisamente con esa energía densa, esa energía turbia, esa energía que muchos de nosotros quisiéramos mejor no saber mucho de ella. Mejor no me la presentes. Mejor no me entero. Aquí donde estoy bien. Y que el miedo esté lejos de mí. Pero ¿qué creen? Que el miedo permanece dentro de nosotros. Aunque creamos que situaciones de nuestra existencia, de nuestra historia de vida, por el solo hecho de bloquearlas, ya se han superado, pues ¿qué creen? Que les tengo noticias, que no sucede de esa manera. Están ahí guarecidas, están ahí esperando, atentas, pendientes, para que cuando llegue el momento en el que una situación similar vuelva a emerger en tu vida, pues ahí esté el miedo nuevamente. Ahí emerja otra vez el miedo y te des cuenta que en realidad por el solo hecho de ocultar algo no se trabaja. Esta frase que dice el tiempo todo lo cura es una frase que tiene una verdad a medias. El tiempo ayuda a ver las situaciones de una manera más equilibrada, de una manera menos exacerbada por las emociones, con una mayor templanza, con una mayor ecuanimidad. Pero de eso a que el solo hecho de que ocurra el tiempo sane una herida, nunca, 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 nunca. Si nosotros queremos trascender algo de nuestro interior, y el día de hoy estamos hablando de los miedos, tenemos que ensuciarnos las manos, tenemos que profundizar en nuestro interior, tenemos que ir a ver esa herida, tenemos que ir y volver a sentir ese dolor de esa herida,
Yo le pongo este ejemplo a las personas que me visitan en terapia como, como una herida tal cual, pero una herida que ya tiene mucho tiempo. Por ejemplo, suele pasar aquí en México mucho que se atienden temas de salud, pero muchas veces el tema de la salud dental se deja a un lado, ¿no? Como no es tan visible como, como otras partes de nuestro cuerpo, se descuida los dientes. Entonces, pongamos el ejemplo que tenemos una muela que nos duele, ¿no? Tenemos ya varios meses que nos está doliendo. eh, pero pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esa muela sane? Pues tenemos que ir al odontólogo para que nos la revise y que nos diga, oiga, oye, resulta que tienes una infección muy fuerte y hay que curar. Hay una parte de tu encía probablemente que ya esté dañada, que quitar esa raíz. Este, eh, ¿Para qué? Para cauterizar y que ya no siga avanzando la infección, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces esta persona va al médico. ¿Qué pasa? Bueno, va al dentista. ¿Y qué sucede? Que sí duele, ¿no? O sea, cuando te están haciendo la intervención, sí te duele, vuelve a doler y duele incluso más de lo que te estaba doliendo porque hacías cosas para que no te doliera. Si antes masticabas por los dos lados, ahora nada más masticabas por un lado. Evitabas comer irritantes o cuestiones ácidas, alimentos ácidos, para que no te molestara. Pero ahí estaba la herida, ¿no? Y entonces, en el caso del miedo, eh, es lo mismo, sucede. Estamos rehuyendo, ¿no? Entonces, no, no voy a pasar por ahí porque me trae malos recuerdos. No, no voy a ir a ese lugar porque me trae malos recuerdos. No voy a ir a visitar a esa persona porque me trae malos recuerdos. No voy a abrir esa maleta porque me trae malos recuerdos. Y ahí, pero la tienes en tu casa, ¿no? No voy a poner esa prenda de vestir porque me trae malos recuerdos. Entonces estamos rehuyendo a la situación. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que la situación se te presenta frente a frente, se, se pone frente a ti. ¿Qué puedes hacer en ese momento? Pues tienes que volver a enfrentarlo. Y ahí es cuando te das cuenta que el tiempo no lo sanó y que sigues teniendo un problema, que tienes que trabajarlo, que tienes que afrontarlo. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros éramos pequeños, cada uno de nosotros, eh, teníamos pequeños, me refiero niños o adolescentes, todos teníamos anhelos, todos teníamos sueños que cumplir, todos teníamos personas que admirábamos, eh, personas en las cuales queríamos convertirnos cuando fuéramos grandes, ya sean escritores, actores, cantantes, eh, políticos, deportistas. Todos y cada uno de nosotros teníamos figuras con las cuales idealizábamos y decíamos, es que yo cuando sea grande quiero ser como esta persona, ¿no? Quiero eh, cumplir esos logros que esa persona ha cumplido. Quiero tener rasgos de mi personalidad como esa persona. Quiero ser tenaz, quiero lograr, quiero tener eh, mm, un desarrollo profesional, este, y bueno, también es válido, o sea, también es válido cuando somos niños y adolescentes, eh, que ya después nuestra labor es discernir eh, qué tan, qué tan adecuado para nuestra vida es buscar la fama, buscar el reconocimiento, buscar los aplausos, eh, porque si cuando crecemos y llega a eso y no tenemos unas bases sólidas de, de trabajo interior, de trabajo hacia la humildad, de trabajo hacia el compartir, de trabajo hacia el reconocer eh, quiénes son los que nos han llevado a estar donde estamos, podremos caer en la arrogancia, podremos
caer en el ser déspotas, eh, despreciar a la gente, sentirnos superiores, etcétera. Eh, Caer en todos los derivados del ego, ¿no? Egocentrismo, egolatría, etcétera, ¿no? Entonces, cuando somos pequeños tenemos estos grandes anhelos. ¿Y, y qué pasa con el tiempo? Que si no logramos convertir las experiencias, por ejemplo, si no logramos convertir nuestros fracasos en aprendizajes, si no logramos convertir eh, nuestras heridas en escenarios de sanación, si no hemos aprendido a sanar nuestras heridas y si no hemos trabajado con nuestras pérdidas y no las hemos superado, no las hemos transformado en escenarios de solaz interior, de regocijo, de dicha, de paz interna, eh, es muy probable que esas situaciones que hemos vivido, pérdidas, heridas, fracasos, se conviertan poco a poco en miedos. ¿El miedo qué es? El miedo es derivado de una circunstancia que nos causa una pena en el momento, que nos causa tal vez una irritabilidad, una tristeza, también tal vez sea una angustia, etcétera, pero que a lo largo del tiempo, en lugar de trabajarla, en lugar de encararla, en lugar de discernir por qué me llegó esta situación y qué aprendizaje me está dando esa situación, la dejo a un lado y mi mente empieza a trabajar en ella y a exacerbarla. Y entonces ya no es la situación como tal que me causaba cierta molestia, pero era superable, sino ya ahora se sumó y ahora es una situación que yo la recuerdo en mi mente y me causa pánico. Esto yo lo he visto, yo lo he constatado, cómo al ir desenmarañando, al ir desenmadejando las situaciones de algunos de mis pacientes, la situación que ellos vivían, una situación traumática, al pasar de los días, los primeros 2, 3 días, estaban tranquilos, estaban normal. O sea, oye, ¿cómo te sientes? No, pues me siento tranquilo, sí me sucedió algo que fue para mí, este, pues molesto, incómodo, me dio mucho coraje, nada más, ¿no? Pero cuando pasan los días, la mente le va poniendo, le va acumulando situaciones externas completamente. Angustia, parálisis, eh, fobia, etcétera, ¿no? Y entonces vas con esta persona al mes y al mes, ¿qué resulta que te dice la persona? No, ¿sabes qué? Es que ya ni quiero salir de mi casa, o sea, siento tanto pánico que ya ni ir a la tienda puedo ir, ¿no? Eh, Hace un mes que me asaltaron, me sentía tranquilo, pero no sé, de repente empecé a pensar mucho en la situación, ahí está la clave, y, y ya ahora ya no puedo salir ni de mi casa, o sea, es más, me toca el vecino para pedirme la renta y y tardo como 5 minutos en abrirle porque no le creo que sea él, ¿no? Entonces, ese es el miedo, ese es un miedo no trabajado y bueno, ya les dije, pérdidas, ¿no? Pérdidas de un familiar y entonces este familiar pasa el tiempo y se quiere despedir de nosotros, ya no en el plano físico, y no aceptamos que ya no esté en el plano físico y nos da miedo que se comuniquen con nosotros. Eh, en la cuestión de una herida, ¿no? Fuimos víctimas de violencia en nuestra familia y decidimos ya no volver a tener una relación afectiva en un escenario similar. ¿Por qué? Porque decimos es que me va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Y se va repitiendo el, el- el escenario. Y hablando, por ejemplo, de el primer ejemplo que les puse, los fracasos, ¿no? O sea, este es muy común, ¿no? La gente que en su primera
entrevista de trabajo le va muy mal y entonces dice, "No, ya no voy a, no, me fue muy mal y ya las siguientes voy a ser un fracasado y ya no voy a avanzar y entonces pues, ya no intento, ¿no? O cuando hacemos una prueba deportiva y nos fue fatal, ¿no? Ya no queremos seguir adelante, ya no queremos avanzar, ya no damos otra prueba, ya no nos llenamos de más herramientas. Y eso sucede cuando emprendemos un negocio y en el negocio nos va mal. Pues es que si te fue mal es porque tienes que mejorar ciertos aspectos, pero no es para que tires la toalla y abandones. Lo que pasa cuando una persona tiene una mala experiencia, por ejemplo, eh, con una negociación comercial, ¿no? Si no, me compré un departamento, lo estaba rentando, pero la primera persona que nos lo rentó, me vio la cara y ya no volví a rentar. Y entonces, oye, y tu departamento lo sigues pagando, pero no vives ahí y ya lleves 10 años pagándolo. Pues sí, pero pues ni modo, ¿no? Tú estás perdiendo ahí. Y eso, y bueno, y amorosamente, pues, ahí está el ejemplo más claro, ¿no? Estas personas que tienen un fracaso amoroso, pasan 10 años y no vuelven a tener una pareja. Oye, pero ¿por qué no lo intentas nuevamente? No, o sea, es que la última vez que tuve una pareja me fue fatal y ya no lo puedo, ya no lo voy a volver a hacer. Gracias, gracias. Oye, pero ¿cuándo fue tu última pareja? No, pues es que yo tenía 12 años y fue en el primer año de la secundaria. Y ya te perdiste esa oportunidad. O igual y fue hace apenas 5 años, pero fue tan doloroso que ya te es difícil volver a intentarlo. ¿Por qué? Porque ahí está una herida muy fuerte, pero no logras nada diciendo no tengo nada, evado mi dolor y vamos a seguir por la vida sin atender mi herida, sin atender mi, mi situación dolorosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede manifestar? Ah, ok. Antes de continuar en esa parte, ¿cómo opera el miedo? Eh, y, y antes de pasar a esta parte, vamos a dar un saludo a las personas que están siguiéndonos a través del Facebook Live. Muchísimas gracias a Oliver, que está aquí en los controles. Como siempre, aquí, siempre al pie del cañón. Una disculpa porque el día de hoy empezamos un poquito más tarde de lo acostumbrado. Y bueno, aquí está Maritza Fentanés, que nos manda un saludo, nos da los buenos días. Me gustaría que los que estén escuchando, viendo esta transmisión en vivo, que más adelante puedan escuchar el programa de radio en Magnitud Radio, nos dieran sus comentarios, nos compartan si ustedes han tenido alguna situación de miedo en su vida, si hay alguna situación que los ha paralizado, que no les ha permitido moverse, que los ha tenido continuamente irritados, enojados, que los ha tenido temerosos, con incertidumbre, que les ha causado ansiedad. Compártanos si han tenido miedos. No es malo tener miedos. El miedo es parte de nuestra vida. El miedo nos lleva a otros escenarios mucho más luminosos que son los escenarios del amor. Entonces, si les parece, vamos a nuestro primer intervención comercial y seguimos aquí en Espiritualidad en Familia. No se despeguen. Pues muy bien, muchísimas gracias por seguir acompañándonos aquí en su programa Espiritualidad en Familia. Y el día de hoy estamos hablando del miedo, este gran tema de al otro lado del miedo. Qué hay después del miedo? Y pues se ha tornado bastante interesante este programa. Hemos estado eh, exponiendo poco a poco, puntualmente, cuáles son los aspectos mediante los cuales podemos originar un miedo. Los miedos generalmente se originan en la infancia, en los primeros años de vida. ¿Y qué es lo que sucede? Que en esa época estamos muy expuestos,
no tenemos herramientas para tener una conciencia, para actuar de manera consciente, para discernir las situaciones que nos rodean, pero nos las vamos llevando a través del tiempo, nos las vamos llevando hacia nuestra adolescencia, hasta nuestra juventud, hacia nuestra vida adulta, y muchas veces eh, llegamos a una vida, eh, a la tercera edad, y, y continuamos con esos mismos miedos que vienen desde la infancia, si no se trabajan, evidentemente. Entonces, decíamos, ¿de qué manera se manifiestan los miedos? Los miedos se pueden manifestar como un parálisis. El miedo te paraliza, ¿no? Y entonces ves a una persona que es idéntica a otra persona que te hizo mucho daño en el pasado, y entonces te petrificas, ¿no? Y luego, que resulta que lo tienes de compañero de trabajo. Y entonces tú dices, es que me cae mal, no sé por qué, pero me cae mal. Te empiezas a irritar, te empiezas a enojar con esa persona. Y así, rapidísimo, le encuentras errores. Es que mira, te diste cuenta cómo saludó a todo mundo y a mí también me saludó, pero no me saludó de la misma manera, ¿no? Y entonces empiezas ya a hacer conjeturas, y tú estás emanando una energía, que es una energía de rechazo, la otra persona la recibe, y ¿qué sucede? Que muy rápidamente ya también le caes mal a esa persona. Y entonces, pues se cumple lo que tú decías, ¿no? Eh, el miedo nos irrita, el miedo nos enoja. Alguien que tiene mucho rechazo ante la sociedad, ante la gente que le rodea, que está enojado continuamente, es una persona que tiene muchos miedos. El miedo también, así como nos puede paralizar, también nos lleva a actuar, pero actuar sin una reflexión, actuar compulsivamente, nos genera ansiedad. Alguien que tiene miedo dice, híjole, tengo que hacer, tengo que tornar, vamos a hacer, oye, pero llevas media hora dando vueltas en círculos y no has decidido hacer nada. Lo has dejado todo a medias, y estás como si tuvieras fuego en las pompis, ¿no? Así corriendo, ¿no? En círculos nada más, caóticamente. Pero no está resolviendo nada. Esa persona también probablemente tenga miedo. Entonces, es una... El miedo tiene muchos disfraces y se cuela de muchas maneras. El miedo también está disfrazado de arrogancia, una persona arrogante que se siente mayor que los demás, que se siente superior a los demás, probablemente tenga miedo a establecer un vínculo, a amar. Una persona que rechaza en general lo mismo, ¿no? Una persona que, que está enojada con la vida, tiene miedo a amar, y probablemente ese miedo esté vinculado por una situación dolorosa que vivió en su infancia. Y entonces, una vez que hemos reconocido que tenemos miedos, ahora sí, como ese video de hace un par de años del niño que decía, tengo miedo. Si tenemos miedo, ya estamos dando el primer paso. Reconocer una situación en nuestra vida es el primer paso para transformarla. Así como los alcohólicos anónimos, así como los neuróticos anónimos, reconocer que tengo miedo. La aceptación ya es un paso hacia la humildad. La humildad nos permite ser vulnerables. Y ese es otro paradigma que se tiene que romper completamente eh, de nuestra sociedad actual. Que el ser vulnerables es algo malo. Creemos que tenemos que ser fuertes, creemos que tenemos que ser inquebrantables, pero no.
Está bien quebrarse. Está bien sentirte vulnerable. ¿Por qué? Porque ahí está rompiendo con el ego. El ego no le gusta fracasar, el ego no le gusta caerse, el ego no le gusta perder. Pero cuando aceptas que perdiste, que fracasaste, que te duele, tienes una herida, estás abriéndole la oportunidad a la reflexión. ¿Por qué te está sucediendo eso? ¿Por qué te sientes vulnerable? ¿Cuál es lo que está profundamente en tu interior? ¿Cuál es la situación de fondo? Entonces, tenemos que romper esa inercia de ser perfectos, ser intachables, ser inmaculados, porque si seguimos creyendo que no vamos a cometer errores, vamos a estar evitando dar el paso. ¿Por qué? Porque no quiero cometer errores. Entonces, como no quiero cometer el error de dar el paso, pues mejor me quedo aquí y no hago nada. Y entonces por eso hay tanta mediocridad en la sociedad. Por eso hay gente que no se avienta a hacer las cosas. Por eso hay gente que lleva 15 años intentándose salir de su trabajo, independizarse, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene miedo al fracaso, porque tiene miedo a aventarse. ¿Qué es lo que tienes que hacer con ese miedo? Encararlo. Simplemente vas y hazlo. No importa que suceda mal, no importa. La primera vez no va a suceder perfecto. Cuando tú comenzaste a caminar, no empezaste a caminar con estilo y con una destreza extraordinaria. Las primeras veces que empezaste a caminar te caías. Lo mismo sucede en la vida. Prepárate a caer, porque si te preparas a caer, te estás preparando a levantarte. Y entonces el miedo hay que encararlo. El miedo hay que ir a él. ¿Qué se encuentra del otro lado del miedo? La dicha. Del otro lado del miedo está la trascendencia, el opuesto completo. El miedo y la certeza operan justo de la misma manera. El miedo y la fe. El miedo y la fe operan de la misma manera, simplemente en sentidos opuestos. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de que en lo que tú estás pensando que va a suceder, efectivamente va a suceder como tú lo estás pensando. Tú tienes esa certeza de que va a suceder positivamente, de que va a traer un bienestar en tu vida, que te va a traer un crecimiento. ¿Y qué sucede con el miedo? El miedo es lo mismo, pero es una certeza de que va a ir hacia atrás, hacia atrás. El miedo es la certeza de que lo que va a ocurrir va a ser lo peor. Va a ocurrir mal. Va a ser fatal, catastrófico, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que la fe es desde un trabajo de conciencia. Y el miedo es desde un trabajo, es desde la inconsciencia. No somos conscientes de que tenemos miedo. Simplemente nos sentimos irritables, simplemente nos sentimos mal, enojados, tristes, paralizados, ansiosos. Pero no somos conscientes de cuál es el trasfondo de ese miedo. Entonces, si queremos sanar una situación, tenemos que volver a esa situación y encararla. Así como se escucha. No podemos evadir, no podemos irnos de lado. ¿Por qué? Porque si no vamos y transformamos esa situación, el día de mañana, de aquí a 2 meses, de aquí a 2 pasos adelante, otra vez va a llegar a esa misma situación. ¿Quién no ha escuchado de personas que le vuelven a pasar lo mismo? Es que, fíjate que continuamente lo asaltan. ¿Qué será que tiene muy mala suerte? A mí se me hace que tiene mala suerte. A mí se me hace que le hicieron mal de ojo. Hay que ir a hacerle una limpia, ¿no? Dicen.
O una persona que continuamente su pareja le son infieles. Es que lleva 4 relaciones y siguen siendo infieles, ¿no? Y entonces esta persona dice, es que todas las mujeres o todos los hombres son iguales. No, mi rey. Todos los hombres, todas las mujeres que tú eliges son iguales. Entonces, para poder trascender una situación de miedo, es necesario ir a ella. ¿Y qué es lo que sucede cuando vas a ella? Te das cuenta que en realidad no era para tanto. Te das cuenta que en realidad no era la gran cosa. Te das cuenta que en realidad era como un espejismo. ¿Por qué? Porque en realidad la única energía que existe en nuestro planeta y en el universo es la energía del amor. El miedo es una ilusión. El miedo no existe como tal. Es increíble, porque te das cuenta que entonces me estaba enojando con mi vecino, pero en realidad no tenía sentido enojarme porque no existe el dolor, no existe el miedo, lo único que existe es el amor y en realidad él es una expresión divina que está encontrando solamente su luz y a través de ese proceso aparenta ser malo conmigo, pero en realidad en el fondo es un ser divino, es un ser amoroso. Así, así como se escucha. Todos nosotros somos seres divinos. Todos nosotros somos seres que estamos buscando la iluminación, estamos buscando la luz en nosotros. Pero en ese proceso, para reconocer la luz, primero tenemos que ir a la oscuridad. Es extraordinario poder introyectar esta gran verdad. Porque te das cuenta que si lo ves de esta manera, nadie es malo. Nadie te lo hace porque quiso, nadie te lo hizo porque es que la trae contra mí, es que este eh, lo hace por molestarme, lo hace plenamente consciente. No, no lo hace consciente. Si lo hiciera consciente, no lo haría. Está en un proceso de ir de la inconsciencia a la conciencia nada más. Pero si tú te das cuenta de la manera en la que actúa tu hermano y por qué actúa de esa manera, a ti te corresponde desde un estado de mayor sabiduría, de un estado de mayor elevación de conciencia, a ti te corresponde aceptarlo, aceptarlo y perdonarlo. Entonces, una vez que vamos al miedo en esa valentía y decimos, a ver, a mí no me importa, yo voy a ir a esa escena y la voy a recrear. Evidentemente, mi recomendación es que sea a través de un trabajo terapéutico, donde tengas el escenario controlado, que no lo vayas a hacer en tu casa y donde puedas llegar a caer en una crisis y que no sepas cómo controlarlo. Tienes que estar con un profesional, con un especialista. Y pues en este caso, un servidor con todo gusto puede apoyarlo si alguno de ustedes quiere trabajar un tema traumático, un tema de miedo a trascender, ¿no? Entonces, en esa valentía vas al miedo, lo encaras, te das cuenta que no era para tanto y después, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer que ese miedo se muera de inanición. Ya no lo vas a alimentar, ya no le vas a dar poder. ¿Cómo? Dejándole de mandar estímulos mentales. Es decir, dejando de pensar en ese miedo. Y así ya definitivamente lo dejas de alimentar. ¿Y qué es lo que pasa cuando una planta, cuando un animal le dejas de alimentar? Se muere, al pasar del tiempo se muere. Entonces vas transformando tu vida. El valiente no es aquel que no tiene miedos. El valiente es aquel que sabe encararlos. El día de hoy te invito a que seas valiente, que encares tus miedos, que los enfrentes, que los afrontes
que te des cuenta que eran solamente ilusiones, que eran solamente espejismos, que detrás del miedo, al otro lado del miedo, se encuentra tu verdadero ser. Un ser lleno de amor, un ser lleno de luz, un ser lleno de logros a los cuales puede llegar en el momento que quiera. Pues muy bien, vamos a pasar a a la meditación de cierre de este programa. Si alguno de ustedes quiere hacer un comentario, quiere compartir alguna experiencia, si tiene alguna pregunta, con todo gusto, en estos últimos minutitos, la compartimos. Pues muy bien, vamos a hacer este pequeño ejercicio energético. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a permitir que nuestros pies se encuentren bien asentados en el piso, nuestras manos ligeramente recargadas en nuestros muslos, nuestra espalda derecha, nuestra barbilla paralela al piso, nuestra mirada en el entrecejo. Inhala profundo. Contén y suavemente exhala. Inhala profundo. Contén y suavemente exhala. Y una vez más, inhala profundo. Y exhala. Muy bien. Observa la energía de tu cuerpo. Observa tus sensaciones. Observa tus músculos, tus órganos internos. Realiza un recorrido. Ve desde tus pies, pasando por tus piernas, hacia tu espalda, tu abdomen y tu pecho, tus manos y brazos, tus hombros y cuello, tu rostro y tu cabeza. Inhala suave. Permite que el aire ligero, renovador, entre a tu cuerpo. Tome cualquier energía densa que puedas identificar y suavemente por tu boca sopla. Vive liberando densidad. Inhala profundo. Toma energía densa de tu cuerpo, llévala a tu respiración suavemente por tu boca. Exhala y libera. Una vez más, inhala profundo. Toma toda esta densidad que puedas percibir dentro de tu cuerpo y suavemente por tu boca sopla. Eso es, muy bien. Observa tu respiración, observa el flujo suave, profundo de inhalación y exhalación. Y ahora voy a pedirte que, sin profundizar en aquellos miedos, sencillamente reconozcas que en tu interior
existen y están presentes miedos. El miedo al fracaso, el miedo a hacer lo que en verdad te apasione, el miedo a amar, el miedo a perder, el miedo a lastimar, el miedo a ser aceptado, el miedo a recibir amor. El miedo a tener éxito, el miedo a perdonar, identifica cuáles son los miedos que tienes en tu interior. El miedo a salir de tu zona de confort. El miedo a ser diferente. El miedo a ser tú. El miedo de ir más allá de tus propias fronteras. Reconoce ese cúmulo de miedos. Y ahora vamos a abrirnos a que estos miedos se conviertan, se transformen, se transmuten en luz. En este momento, piensa cómo te estás abriendo a que estos miedos se transformen en enseñanzas. Y di mentalmente, estoy dispuesta y dispuesto a que estos miedos se transformen en enseñanzas para mi vida. Estoy dispuesta y dispuesto a que estos miedos se transformen en enseñanzas para mi existencia. Estoy dispuesta y dispuesto a que estos miedos se transformen en bendiciones para mi vida. Y ahora vamos a llenar a estos miedos con las siguientes respiraciones con luz color amarilla. Esta luz, cuando inhales, la vas a recibir a través de tus pies y a través de tu coronilla. Vas a envolver esa energía con esta luz y cuando exhales vas a integrarla no solamente a ese espacio, sino también al resto de tu cuerpo. Inhala profundo. Llénate con esta luz amarilla. Recíbela, envuelve a todos estos miedos, contén y por tu nariz suavemente exhala. Inhala profundo. Recibe esta luz amarilla, llénate con ella, llénate con su energía, llénate con su valentía, con su aceptación, con su poder. Por tu nariz suavemente exhala. Y una vez más, inhala. Permite que entre esta luz amarilla por tus pies, por tu coronilla. Acéptala. Transforma estos miedos en estas enseñanzas y suavemente por tu nariz exhala. Eso es. Percibe esta luz en tu interior. Acéptala. Intégrala.
Y ahora cuando cuente hasta 3, podrás abrir tus ojos. 1, nuestra práctica energética ha terminado. 2, percibes ese cambio energético en tu interior. Sientes esa fuerza, esa valentía, ese poder dentro de ti. Y ahora una última inhalación profunda. Inhala. Y con un suspiro exhala. Y 3. Cuando gustes puedes abrir tus ojitos. Muy bien. Yo no sé si hubo más comentarios, pero al parecer solamente me aparece uno aquí. Voy a darle otra vez el... Creo que sí hay más comentarios. Pero solamente me aparece uno. Está raro. Bueno, pues a los demás comentarios que estuvieron integrándose a lo largo de este programa les iremos saludando y comentando. Ah, miren, aquí apareció ya otro. Margarita Gallegos nos manda un saludo. Mucho gusto en saludarte, Margarita. Un abrazo. Que te encuentres muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a su programa Espiritualidad en Familia. Espero que esta información les sea útil. Compártanla, compártanla en sus muros, mándenlas a aquellos que consideren que le puede ser útil. Y nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Espiritualidad en Familia. Que estén muy bien. Bendiciones.